Concentración de las soluciones, parte 2, semana 9. Esta semana trataremos la concentración de las soluciones en expresiones cuantitativas en unidades químicas. Y la primera que vamos a ver es la molaridad, que la podemos representar con una M mayúscula. Y la molaridad se define como el número de moles de soluto disueltos en un litro de solución. Entonces, la fórmula para calcular la molaridad de una solución es la siguiente. Molaridad es igual a moles de soluto dividido litros de solución. Y moles de soluto son los gramos de soluto dividido el peso molecular. Entonces, podemos usar la fórmula que dice molaridad es igual a gramos de soluto dividido el peso molecular del soluto dividido los litros de la solución. Una solución 1 molar es aquella que contiene un mol de soluto por litro de solución. Resolvamos los siguientes ejercicios. El primero dice, una solución se prepara disolviendo 35 gramos de hidróxido de potasio en suficiente agua para preparar 2.5 litros de solución. ¿Cuál es la molaridad de la solución? El peso molecular del hidróxido de potasio es 56.1 gramos. Si nosotros analizamos la información que nos da el enunciado del problema, podemos ver que tenemos 35 gramos de soluto, que es el hidróxido de potasio, y suficiente agua, pero el volumen de la solución va a ser 2.5 litros de solución. Lo primero que tenemos que hacer es convertir los gramos de soluto a moles. Y los gramos de soluto son los 35 gramos de hidróxido de potasio. Entonces, 35 gramos de hidróxido de potasio, pero recordemos que un mol de un compuesto es igual a su peso molecular expresado en gramos. Y vamos a usar esto para poder convertir los gramos de hidróxido de potasio a moles. Entonces, lo multiplicamos por un mol de hidróxido de potasio dividido 56.1 gramos de hidróxido de potasio. Entonces, se van los gramos de hidróxido de potasio con los gramos de hidróxido de potasio, multiplicamos 35 por 1 dividido 56.1 y esto nos va a dar como resultado 0.62 moles de hidróxido de potasio. Ahora, vamos a sustituir en la fórmula los datos. Y molaridad es igual a los moles de soluto dividido los litros de la solución. Si hacemos la operación de dividir 0.62 moles dentro de 2.5 litros, esto nos da como resultado 0.25 molar, que es igual a decir 0.25 moles de soluto por litro de solución. El problema 2 dice, ¿cuántos litros de solución 2.5 molar de nitrato de sodio se pueden preparar a partir de 46 gramos de nitrato de sodio? Y el peso molecular del nitrato de sodio es 84.98 gramos. Si nosotros analizamos la información del problema, en este problema nos dan ya la concentración de la solución. Nos dan los gramos del soluto. Lo que nos preguntan es el volumen en litros de solución. Entonces, lo primero que haremos será convertir los gramos de nitrato de sodio a moles. Y esto lo haremos recordando que un mol de un compuesto es igual a su peso molecular expresado en gramos. Entonces, los gramos del soluto, que son 46 gramos de nitrato de potasio, por un mol de nitrato de sodio es equivalente a 84.98 gramos de nitrato de sodio. Se van los gramos de nitrato de sodio con los gramos de nitrato de sodio y nos quedaría hacer la siguiente operación. 46 por 1 dividido 84.98, que será el número de moles. Y esto es igual a 0.54 moles de nitrato de sodio.
Ahora vamos a sustituir valores en la fórmula. Entonces, tenemos la concentración, tenemos el número de moles y nos quedaría de la siguiente manera. 2.5 molar es igual a 0.54 moles de nitrato de sodio dividido los litros de la solución. Esto es lo que tenemos que averiguar, pero 2.5 molar es igual a decir 2.5 moles sobre litro y esto va a ser igual a 0.54 moles de nitrato de sodio en un litro de solución. Ahora despejamos los litros de la solución y nos quedaría 0.54 moles de nitrato de sodio dividido la molaridad, que es 2.5 moles sobre litro. Se van los moles y nos quedarían litros de solución. Y estos van a ser igual a dividir 0.54 dentro de 2.5 y esto nos da 0.216 litros. El problema 3 dice, calcular el número de gramos de nitrato de calcio necesarios para preparar 150 mililitros de una solución 0.5 molar. El peso molecular del nitrato de calcio es igual a 164 gramos. Si analizamos la información que da el enunciado del problema, podemos observar que ya nos dan el volumen de la solución en mililitros, pero ya tenemos ese dato. Nos dan la concentración 0.5 molar. Lo que tenemos que averiguar son los gramos de soluto. Entonces, lo primero que haremos será convertir los 150 mililitros de solución a litros de solución. Entonces, 150 mililitros por un litro es equivalente a 1000 mililitros o 1000 mililitros forman un litro. Se eliminan los mililitros y nos quedan ya solo litros. Dividir 150 dentro de 1000 y esto nos va a dar 0.15 litros de solución. Ahora vamos a sustituir los datos en la fórmula. Tenemos la concentración, la molaridad y tenemos el volumen de la solución, entonces nos quedaría 0.5 molares igual a los moles de nitrato de calcio dividido los litros de la solución. Cuando nos dicen 0.5 molar, nos están diciendo 0.5 moles sobre litro. Esto va a ser igual a los moles de nitrato de calcio dividido los 0.15 litros. Ahora vamos a despejar los moles de nitrato de calcio. Y esto va a ser igual a lo que está dividiendo pasa multiplicando. Entonces tendremos 0.5 moles sobre litro por 0.15 litros. Los litros se eliminan y nos quedan moles de nitrato de calcio. Y estos van a ser igual a multiplicar 0.5 por 0.15. Y eso, los moles de nitrato de calcio serán 0.075 moles. Bien, pero a nosotros no nos están pidiendo moles, nos están pidiendo gramos. Entonces, vamos a convertir los moles de nitrato de calcio a gramos, sabiendo que un mol de un compuesto es igual a su peso molecular expresado en gramos. Entonces, vamos a multiplicar 0.075 moles de nitrato de calcio por como lo que nosotros necesitamos saber son los gramos de nitrato de calcio, en el numerador vamos a poner el peso molecular y en el denominador vamos a poner un mol. Entonces lo pondríamos de esta manera. De esta manera yo puedo eliminar los moles de nitrato de calcio y que me queden solo gramos. Y estos van a ser igual a 12.30 gramos de nitrato de calcio. Otra expresión de la concentración de las soluciones en unidades químicas es la molalidad, que la vamos a representar con una M minúscula y se define como el número de moles de soluto disueltos en 1 kilogramo de solvente. Entonces, la fórmula para calcular molalidad será M minúscula, o sea, molalidad es igual a moles de soluto dividido kilogramos de solvente. Una solución 1 molal
es aquella que presenta un mol de soluto por kilogramo de solvente. Veamos el siguiente ejercicio. Dice, ¿cuál es la molalidad de una solución preparada disolviendo 23 gramos de urea en 250 mililitros de agua? El peso molecular de la urea es igual a 60 gramos. Analicemos la información que nos da el enunciado del problema. Nos piden la concentración de la solución en molalidad. Nos proporcionan los gramos de soluto, que en este caso son 23 gramos de urea. Y nos dan el volumen de agua que se utilizó, que son 250 mililitros. Entonces, lo primero que haremos será convertir los gramos de urea a moles. Y eso lo haremos sabiendo que un mol de una sustancia o de un compuesto es igual a su peso molecular expresado en gramos. Entonces, 23 gramos de urea por un mol de urea es igual a 60 gramos de urea. Se eliminan los gramos de urea y nos quedan moles de urea. 23 por 1 dividido 60 nos da 0.38 moles de urea. El siguiente paso será tener presente lo siguiente. El solvente está en mililitros y en la molalidad debe ser kilogramos de solvente. Entonces, es necesario convertir los mililitros a kilogramos y para eso utilizaremos la densidad del agua, que es 1 gramo sobre mililitro. Entonces, 250 mililitros de agua por la densidad, que es 1 gramo sobre mililitro, puedo eliminar los mililitros. Ya tengo gramos como dimensional, pero necesito kilogramos, pero nosotros sabemos que 1 kilogramo es igual a 1000 gramos. Podemos eliminar los gramos y ya tendremos kilogramos. Entonces será 250 por 1 dividido 1000. Esto nos da 0.25 kilogramos de agua. El siguiente paso será ya sustituir en la fórmula, porque ya tenemos moles de soluto dividido kilogramos de solvente. Entonces nos quedaría de la siguiente manera. Molalidad es igual a 0.38 moles de urea dividido 0.25 kilogramos de agua. Cuando hacemos la división, el resultado nos da 1.52 moles de urea por kilogramo de agua, que esto es igual a decir 1.52 molal. El siguiente ejercicio dice, ¿cuál es la molalidad de una solución que contiene 36 gramos de azúcar, que es la sacarosa, disueltos en 300 gramos de agua? Si nosotros analizamos la información, nos piden la concentración de esta solución expresada en molalidad. Nos dan los gramos del soluto y nos dan gramos de solvente. Entonces, lo que haremos es primero convertir los gramos de azúcar a moles y luego vamos a convertir los gramos de solvente a kilogramos de solvente. Entonces, 36 gramos de azúcar por un mol de azúcar es igual a 342 gramos de azúcar. Se van los gramos y tenemos los moles de azúcar, que será 36 por 1 dividido 342 gramos, que nos va a dar 0.11 moles de azúcar. Ahora vamos a convertir los gramos de solvente a kilogramos y serán 300 gramos de agua por 1 kilogramo de agua es igual a 1000 gramos de agua. Eliminamos los gramos y tendremos kilogramos, 0.3 kilogramos de agua. Ahora ya podemos sustituir en la fórmula de molalidad y nos quedaría que la molalidad va a ser igual a 0.11 moles de azúcar dividido 0.3 kilogramos de agua. Cuando hacemos la operación, el resultado que obtenemos será 0.36 moles de azúcar por kilogramo de solvente, que es igual a decir 0.36 molal. El ejercicio 3 dice, la molalidad de una solución de alcohol etílico en agua es 2.4 molal. ¿Cuántos gramos de alcohol están disueltos en 3.5 kilogramos de agua?
El peso molecular del alcohol etílico es 46.1 gramos. Si nosotros analizamos la información del enunciado del problema, podemos ver que nos proporcionan la concentración, o sea, la molalidad de la solución. Nos dan los kilogramos de solvente. Lo que tenemos que averiguar son los gramos de soluto, que en este caso es el alcohol. Entonces, tenemos que encontrar los moles de alcohol etílico que hay disueltos en los 3.5 kilogramos de solvente. Entonces, 2.4 moles sobre kilogramo, que esto es la molalidad, por los 3.5 kilogramos de solvente. Entonces, los kilogramos de solvente se eliminan con los kilogramos de solvente y ya tenemos moles, que será multiplicar 2.4 por 3.5. Esto nos da como resultado 8.4 moles de alcohol. Ahora, vamos a convertir los moles a gramos. Entonces, 8.4 moles de alcohol por un mol de alcohol es igual a su peso molecular expresado en gramos, pero nosotros necesitamos saber el número de gramos. Entonces, en el numerador vamos a poner el peso molecular y en el denominador vamos a poner que es equivalente a un mol, de esta manera. Entonces, así podemos eliminar los moles de alcohol y ya nos quedan únicamente gramos de alcohol. Multiplicamos 8.4 por 46.1 y esto nos va a dar como resultado 387.24 gramos de alcohol. El problema 4 dice, calcule la molalidad de una solución al 4.6% masa en masa de nitrato de plata. El peso molecular del nitrato de plata es 167.87 gramos. Bien, si nosotros analizamos el enunciado del problema, me piden la concentración en molalidad, pero la única información que me dan es otra concentración, pero en unidades físicas, en porcentaje masa en masa. Entonces, aquí tengo que convertir esta concentración en unidades físicas a una concentración en unidades químicas. Y debo convertir que porcentaje masa en masa es gramos de soluto en gramos de solución, o sea, en 100 gramos de solución. Lo debo convertir a moles de soluto dividido kilogramos de solvente. Entonces, lo haremos de la siguiente manera. Convertir los gramos de soluto a moles. Eso será lo primero que vamos a hacer. Entonces, tenemos que en esta solución hay 4.6 gramos de nitrato de plata. Esos son los gramos de soluto. Entonces, esto lo multiplicamos por que un mol es equivalente al peso molecular expresado en gramos. Entonces serán 167.87 gramos. Elimino los gramos de nitrato de plata con los gramos de nitrato de plata y me quedan moles de nitrato de plata. Entonces será 4.6 por 1 dividido 167.87. Esto es igual a 0.027 moles de nitrato de plata. Bien, ya tengo en moles el soluto. Ahora, para los kilogramos de solvente, sabemos que los gramos de solvente van a ser igual a los gramos de la solución menos los gramos del soluto. Entonces, para averiguar los gramos de solvente, debo restar los gramos de la solución, que son 100 gramos de solución, porque está 4.6 gramos en 100 gramos de solución, menos los gramos de soluto, que son 4.6 gramos de soluto. Esto nos da como resultado que los gramos de solvente serán 95.4 gramos de solvente. Bien, entonces ya tengo los moles del soluto, los gramos de solvente, que debo convertirlo a kilogramos. Entonces,
lo haré de la siguiente manera. 0.027 moles de soluto dividido 0.095 kilogramos de solvente. ¿Por qué? Porque 1 kilogramo va a ser igual a 1000 gramos. Entonces, debo dividir 95.4 dentro de 1000. Entonces, la molalidad será dividir 0.027, dividirlo dentro de 0.095. Y esto nos da como resultado 0.028 moles sobre kilogramo de solvente, que esto es igual a 0.028 molal. El ejercicio 5 dice, ¿cuántos litros de agua se usan para preparar una solución que contenga 24 gramos de cloruro de amonio y que sea 0.2 molal? Que la densidad del agua es 1 gramo sobre mililitro y que el peso molecular del cloruro de amonio es 53.45 gramos. Bien, si analizamos la información que nos proporciona el problema, podemos observar que ya nos dan la concentración, o sea, la molalidad, que es 0.2, nos dan los gramos del soluto, que es el cloruro de amonio, 24 gramos, y lo que tenemos que averiguar es la cantidad de solvente, pero la tenemos que averiguar en litros. Entonces, lo primero que vamos a hacer es convertir los gramos de soluto a moles. Entonces, 24 moles de cloruro de amonio por 1 mol es igual a 53.45 gramos de cloruro de amonio. Eliminamos los gramos de cloruro de amonio y tendremos los moles de cloruro de amonio, que será 24 por 1 dividido 53.45. Y esto nos da como resultado 0.45 moles de cloruro de amonio. Bien, el siguiente paso será despejar en la fórmula los kilogramos del solvente. Entonces, sustituimos los valores y despejamos los kilogramos de solvente. Entonces, vamos a ver que al sustituir en la fórmula, tenemos la molalidad, tenemos los moles de soluto y nos queda averiguar los kilogramos de solvente. Cuando despejamos kilogramos de solvente, esto va a ser igual a 0.45 moles de cloruro de amonio dividido 0.2 molal. Esto va a ser igual a 2.25 kilogramos de solvente. Bien, ya tenemos los kilogramos de solvente, pero nosotros necesitamos que está en una unidad de masa. Necesitamos los litros del solvente, que es agua, que está en una unidad de volumen. Entonces debemos convertir esos kilogramos a litros y eso lo vamos a hacer de la siguiente manera. Vamos a utilizar la densidad del agua, porque es 1 gramo sobre mililitro, donde 1 mililitro pesa 1 gramo. Entonces, partimos del 2.25 kilogramos de solvente. Como está en kilogramos, lo primero que voy a hacer es convertirlo a gramos, porque la densidad está en gramos. Entonces, voy a decir que 1000 gramos hacen 1 kilogramo. Puedo eliminar entonces los kilogramos, ya tengo gramos. Ahora voy a utilizar la densidad, que 1 mililitro pesa 1 gramo. Entonces, puedo eliminar los gramos y ya tengo mililitros. Ahora lo tengo que convertir a litros. Entonces, yo sé que 1 litro es equivalente a 1000 mililitros. Elimino los mililitros. Entonces, ya tengo litros como dimensional. Entonces, tengo que multiplicar 2.25 por 1000 por 1 dividido 1 por 1000. Y esto me va a dar como resultado 12.25 litros. Ahora platicaremos un poquito sobre la normalidad. La normalidad la representamos con una N mayúscula y se define como el número de equivalentes de soluto por litros de solución. Entonces, para calcular la normalidad podemos utilizar la fórmula que dice normalidad es igual al número de equivalentes de soluto dividido los litros de la solución. Pero nos podemos preguntar, ¿qué son el número de equivalentes? Y equivalente es la cantidad de un ion positivo o negativo que proporciona un mol de carga eléctrica. Si tenemos al ion sodio,
este va a proporcionar una carga eléctrica positiva que será equivalente a 1 mol. El número de equivalentes en 1 mol será 1. El ion calcio, que tiene una carga de +2, va a tener una carga eléctrica de +2, lo que es 2 equivalentes por mol. El ion hierro tiene 3 cargas positivas, va a proporcionar 3 cargas y por lo tanto tendrá 3 equivalentes por mol. El ion cloruro, que tiene una carga negativa, eso que va a proporcionar una carga eléctrica negativa, y va a ser 1 mol, va a tener un equivalente. Y el ion sulfato, que vean está cargado con -2, va a proporcionar -2 cargas eléctricas, que es 1 mol del ion sulfato, va a proporcionar 2 equivalentes. Ahora hablaremos del número de equivalentes. El número de equivalentes se calcula de la siguiente manera. Número de equivalentes es igual a gramos de la sustancia dividido el peso equivalente. Entonces, ahora, ¿qué es el peso equivalente? El peso equivalente, que lo abreviamos PEQ, va a ser igual a lo siguiente. En los ácidos, el peso equivalente es igual al peso fórmula dividido el número de hidrógenos sustituibles. Entonces, por ejemplo, si tenemos al ácido clorhídrico, su peso equivalente será su peso fórmula, que es 36.5 dividido 1, porque tiene un hidrógeno que puede ser sustituido. Entonces, 36.5 dividido 1 es 36.5. En el caso del ácido sulfúrico, el peso equivalente será su peso fórmula, que es 98, dividido 2, porque tiene 2 hidrógenos sustituibles y esto nos da como resultado del peso equivalente de 49 gramos. Ahora, en el caso de las bases, el peso equivalente va a ser igual al peso fórmula dividido el número de iones OH, o sea, iones hidroxilos sustituibles. Veamos los ejemplos. En el caso del hidróxido de sodio, el peso equivalente será igual a su peso fórmula, que es 40 dividido 1. ¿Por qué 1? Porque solo tiene un OH y eso será igual a 40 gramos. En el caso del hidróxido de calcio, su peso equivalente será de 74 gramos, que es su peso fórmula dividido 2. ¿Por qué 2? Porque hay 2 OHs y esto será igual a 37 gramos. En el caso de las sales, el peso equivalente será igual a su peso fórmula dividido el número total de cargas, ya sean positivas o negativas. Y podemos decir, para hacerlo más fácil, que va a ser el número de cargas que proporcione el metal. Veamos los ejemplos. En el caso del tricloruro de aluminio, el peso equivalente será igual a su peso fórmula dividido 3, porque las cargas que proporciona el metal o las cargas positivas van a ser 3, o las cargas negativas también serán 3. Entonces, esto es igual a 44.5 gramos. En el caso del sulfato de calcio, el peso equivalente va a ser igual a el peso fórmula, que son 136 gramos, dividido 2, porque las cargas que va a proporcionar el metal, que es el calcio, como está en la columna 2, van a ser 2. Entonces, va a ser dividido 2. Esto es igual a 68 gramos. Veamos los ejercicios de normalidad. Y el ejercicio 1 dice, calcular la normalidad de cada una de las siguientes soluciones. Y el inciso A dice 6 gramos de ácido nítrico en 1.5 litros de solución y que el peso molecular del ácido nítrico es igual a 63.02 gramos. Entonces, lo primero que haremos será utilizar las fórmulas que ya vimos anteriormente, pero las vamos a utilizar en el siguiente orden. Primero, vamos a calcular el peso equivalente. Como el HNO3 es un ácido, entonces diremos que el peso equivalente es igual al peso fórmula dividido el número de hidrógenos sustituibles.
Al sustituir los valores, tendremos que el peso equivalente será igual a 63.02 gramos dividido 1. ¿Por qué 1? Porque el número de hidrógenos sustituibles solo hay 1. Entonces, corresponde un 1. Entonces, el peso equivalente será igual a 63.02. Lo siguiente será que calculemos el número de equivalentes. Y el número de equivalentes es igual a los gramos de la sustancia dividido el peso equivalente. Peso equivalente ya lo encontramos en el inciso anterior. Los gramos de la sustancia son los que dicen aquí 6 gramos de HNO3. Entonces, sustituyo valores y el número de equivalentes será igual a dividir 6 gramos de sustancia dividido dentro de 63.02 pesos equivalentes, y esto nos da como resultado 0.095 equivalentes. El siguiente paso será calcular la normalidad y vamos a sustituir los valores en la fórmula. Entonces, normalidad es igual al número de equivalentes dividido los litros de la solución. El número de equivalentes ya lo tenemos aquí. Y los litros de la solución están en el enunciado del problema. Entonces, sustituimos valores y nos quedaría que normalidad va a ser igual a 0.095 equivalentes dividido 1.5 litros, que esto da como resultado 0.06 normal. Para el inciso B, tenemos que calcular la normalidad de una solución que contiene 15 gramos de hidróxido de bario en 2.500 mililitros. El peso molecular del hidróxido de bario es 171.33 gramos. Entonces, lo primero que vamos a hacer es calcular el peso equivalente. Como esta sustancia es una base, entonces el peso equivalente será el peso fórmula dividido el número de OH sustituibles. Entonces, el peso equivalente es igual a 171.33 gramos dividido 2. ¿Por qué 2? Porque hay 2 OH sustituibles, que son estos. Entonces, esto nos da como resultado 85.67. El siguiente paso será calcular el número de equivalentes. Y el número de equivalentes es igual a los gramos de la sustancia dividido el peso equivalente. Si sustituimos los valores, entonces los gramos de sustancia son los 15 gramos de hidróxido de bario. Y el peso equivalente fue el que encontramos en el inciso anterior. Entonces tenemos 85.67. Al hacer la división 15 dividido 85.67, esto nos da 0.18 equivalentes. El siguiente paso será calcular la normalidad. Y sustituimos entonces los valores. Pero como la normalidad es número de equivalentes dividido litros de solución, entonces esos 2.500 mililitros lo tenemos que convertir a litros. Entonces, al sustituir en la fórmula nos quedaría normalidad es igual al número de equivalentes dividido litros de solución. Al sustituir, nos quedaría 0.18 dividido 2.5 litros, que es igual a 0.07 normal. En el inciso C tenemos que calcular la normalidad de una solución que contiene 19 gramos de sulfato de sodio en 0.7 litros de solución. El peso molecular del sulfato de sodio es 142.02 gramos. Bien, lo primero que vamos a hacer es calcular el peso equivalente. Como el sulfato de sodio es una sal, entonces el peso equivalente será igual al peso fórmula dividido el número de cargas del metal. Entonces el peso fórmula lo tenemos aquí y las cargas del metal, el sodio, como está en la columna 1, va a tener una carga positiva. Pero como hay dos sodios, el número de cargas será 2. Entonces, al sustituir los valores nos quedarían 142.02 dividido 2. Esta operación nos da como resultado 71.01. Ahora calcularemos el número de equivalentes.
y el número de equivalentes es igual a los gramos de la sustancia dividido el peso equivalente. El peso equivalente lo calculamos en el inciso anterior. Los gramos de la sustancia son los 19 gramos, entonces sustituimos valores y nos quedaría el número de equivalentes igual a 19 gramos dividido 71.01. Esto es igual a 0.27 equivalentes. Ahora ya podemos calcular la normalidad sustituyendo en la fórmula. Entonces, normalidad es igual a número de equivalentes dividido litros de solución. Cuando sustituimos en la fórmula los valores, tendremos que normalidad es igual a 0.27 equivalentes dividido 0.7 litros, que nos da como resultado 0.38 normal. El ejercicio 2 dice calcular el número de gramos de ácido sulfúrico necesarios para preparar 325 mililitros de solución de ácido sulfúrico 0.25 normal. El peso molecular del ácido sulfúrico es 98.1 gramos. Si vemos la información que nos da el enunciado del problema, nos dan la normalidad, nos dan el volumen de la solución en mililitros, pero es un dato que ya tenemos. Lo que tenemos que averiguar son los gramos de la sustancia. Entonces, para resolverlo vamos a utilizar las mismas fórmulas que ya conocemos de normalidad, solo que las utilizaremos en diferente orden. Entonces, vamos primero a calcular, a despejar de la fórmula de normalidad el número de equivalentes. Normalidad es igual al número de equivalentes dividido los litros de la solución. Nosotros tenemos la normalidad, tenemos el volumen de la solución en mililitros, pero eso lo podemos convertir sin ningún inconveniente a litros. Entonces, lo que no conocemos es el número de equivalentes. Por eso vamos a despejar el número de equivalentes. Sustituimos valores convirtiendo los 325 mililitros a litros y tendremos que el número de equivalentes será igual a 0.25 normal por 0.325 litros. Esto nos da como resultado 0.08 equivalentes. Entonces ya tenemos el número de equivalentes. El siguiente paso será encontrar el peso equivalente. Y el peso equivalente, como esta sustancia es un ácido, será su peso fórmula dividido el número de hidrógenos sustituibles. Entonces, el peso fórmula 98.1 dividido 2. ¿Por qué? Porque hay 2 hidrógenos sustituibles. Entonces, al sustituir tendremos 98.1 dividido 2. Esto nos da como resultado 49.05. Bien, entonces, ahora el tercer paso será el de encontrar los gramos de la sustancia en la fórmula de número de equivalentes. Entonces, número de equivalentes es igual a gramos de la sustancia dividido el peso equivalente. El número de equivalentes lo conocemos, lo calculamos en el primer inciso. El peso equivalente en el inciso anterior. Lo que no conocemos son los gramos de la sustancia y es lo que vamos a despejar. Entonces despejamos y tenemos que gramos de sustancia va a ser igual al número de equivalentes por el peso equivalente. Entonces, al sustituir valores tendremos 0.08 equivalentes por 49.05 de peso equivalente. Y esto va a ser igual a 3.92 gramos de ácido sulfúrico. El ejercicio 3 dice, paciente femenino que intentó suicidarse ingiriendo varias pastillas de aspirina, que es ácido acetil salicílico. Entre los múltiples problemas debe corregirse una acidosis metabólica. Se le da la dosis inicial intravenosa de bicarbonato y se ordena colocar dentro del suero glucosado 120 mililitros de una ampolla de bicarbonato de sodio al 5% masa en volumen. La pregunta es, ¿cuántos miliequivalentes del ion bicarbonato se le administraron a la paciente? Entonces, veamos qué tenemos aquí. Tenemos
una concentración del bicarbonato de sodio del 5% más en volumen. Y la ampolla era de 120 mililitros. Entonces, lo primero que vamos a hacer es calcular los gramos que se le administraron a la paciente. Entonces, 120 mililitros que tiene la ampolla por 5 gramos dividido 100 mililitros, que esta es la solución en porcentaje más en volumen. Entonces, se eliminan los mililitros y tendremos gramos de bicarbonato, que será igual a 6 gramos. Ya encontramos los gramos. Ahora, calcularemos los pesos equivalentes. Entonces, peso equivalente es igual al peso fórmula dividido el número de cargas, porque como es una sal, el número de cargas. Entonces, esto será igual a 84.01, que es el peso molecular del bicarbonato, dividido 1, porque solo hay el sodio solo va a proporcionar una carga positiva. Entonces, esto es igual a 84.01. El siguiente paso será calcular el número de equivalentes. Número de equivalentes es igual a los gramos de la sustancia dividido el peso equivalente. Los gramos de la sustancia son 6. El peso equivalente 84.01. Entonces sustituimos valores y esta operación nos da como resultado 0.071 equivalentes. Ahora vamos a convertir los equivalentes a miliequivalentes. Y un equivalente está formado por 1000 miliequivalentes. Entonces, 0.071 equivalentes por 1000 miliequivalentes hacen un equivalente. Se van los equivalentes y esto nos da como resultado 71 miliequivalentes fueron los que se le administraron de bicarbonato a la paciente. El ejercicio 4 dice, niño de 7 años con peso de 53 libras tiene insuficiencia renal crónica que le provoca pérdida renal de ion potasio. Debe administrársele 3 miliequivalentes de ion potasio por kilogramo de peso, utilizando una ampolla de cloruro de potasio al 10% más en volumen. ¿Cuántos mililitros de dicha ampolla deben inyectársele sabiendo que 1 gramo de cloruro de potasio contiene 13.4 miliequivalentes de ion potasio? Entonces, si vemos el peso del paciente, está dado en libras. La dosificación está dada en kilogramos de peso. Entonces, lo primero que vamos a hacer es convertir el peso del paciente a kilogramos. Entonces, 53 libras por un kilogramo es equivalente a 2.2 libras. Entonces, eliminamos las libras. Ya tenemos kilogramos y van a ser 24.1 kilogramos. El siguiente paso es calcular cuántos miliequivalentes hay que administrarle según su peso. Entonces, 24.1 kilogramos por la dosificación son 3 miliequivalentes por kilogramo de peso. Se eliminan los kilogramos y hay que darle 72.3 miliequivalentes según el peso del paciente. Lo siguiente será calcular el número de miliequivalentes de ion potasio que hay en los 10 gramos de soluto de la solución, porque la solución está al 10% más en volumen, que son 10 gramos de cloruro de potasio en 100 mililitros de solución. Entonces, 10 gramos de cloruro de potasio que hay en esta solución dice que 1 gramo de cloruro de potasio contiene 13.4 miliequivalentes de ion potasio. Entonces, 13.4 miliequivalentes de ion potasio hay contenidos en 1 gramo de cloruro de potasio. Entonces, eliminamos los gramos de cloruro de potasio y ya tenemos miliequivalentes de ion potasio que hay en los 10 gramos que tiene la solución, gramos de soluto que tiene la solución. Y esto nos da 134 miliequivalentes de ion potasio. Entonces, ahora calculamos cuántos mililitros hay que inyectarle. Entonces, 72.3 miliequivalentes por en 100 mililitros hay
134 miliequivalentes. Entonces se van los miliequivalentes y me quedan 53.95 mililitros. Eso es lo que hay que administrarle al paciente de esa ampolla. En ocasiones tendremos que calcular la molaridad a partir de una normalidad o la normalidad a partir de una molaridad. Entonces, hay una fórmula que nos evita hacer todos los cálculos, hacer factores de conversión. Y la fórmula es muy sencilla y dice, normalidad es igual a la molaridad por el número de, si es un ácido, de hidrógenos sustituibles. Si es una base, de hidróxidos o OH sustituibles. Y si es una sal, las cargas del metal. Entonces, el primer ejercicio dice, ¿cuál es la normalidad de una solución de ácido sulfúrico 0.3 molar? Entonces, si usamos la fórmula, sustituimos los datos en la fórmula y como este es un ácido, entonces vamos a tener la molaridad multiplicado por 2. Entonces nos quedaría 0.3 multiplicado por 2. Y esto nos va a dar que la normalidad de esa solución es 0.6 normal. El ejercicio 2 dice, calcule la molaridad y normalidad de una solución de fosfato de potasio con una concentración al 45% masa en masa y una densidad de 2.56 gramos sobre mililitro y que el peso molecular del fosfato de potasio es 212.23 gramos. Entonces, si vemos, nos piden una normalidad y una molaridad y una normalidad, pero la tenemos que calcular a partir de la concentración, pero nos la dan en una unidad física, que es 45% masa en masa. Entonces, tendremos que hacer algunas conversiones para poder resolver el problema, pero vamos a calcular primero la molaridad de la solución. Entonces, vamos a partir de lo siguiente, que la concentración está en porcentaje masa en masa y que tenemos la densidad de la solución. Y cuando a mí me dicen 45% masa en masa, esto es igual a decir 45 gramos de soluto en 100 gramos de solución. Entonces, primero calculamos la molaridad y tenemos la concentración, pero expresada en unidades físicas, pero la vamos a colocar así. 45 gramos de fosfato de potasio hay en 100 gramos de solución. Entonces, ahora esto vamos a multiplicarlo por 1 mol de fosfato de potasio es igual a 212.23 gramos de fosfato de potasio. Lo primero que vamos a hacer es convertir los gramos de la solución del soluto a moles. Entonces, ahora ya puedo, usando esto, recordando esto, que 1 mol de una sustancia es igual a su peso molecular expresado en gramos, puedo eliminar los gramos del fosfato de potasio. Entonces ya tengo moles de fosfato de potasio en gramos de solución. Pero yo necesito moles sobre litro porque estoy calculando molaridad. Entonces voy a hacer otra conversión que es, utilizando la densidad, convertir los gramos de la solución a mililitros. Entonces estos gramos de la solución, de los 100 gramos de solución, se van con los gramos de la densidad y ya tengo moles sobre mililitro. Pero yo necesito litros, necesito hacer otra conversión, que 1000 mililitros hacen 1 litro para poder eliminar los mililitros. Entonces ahora ya tengo moles sobre litro y molaridad es moles sobre litro. Ya puedo operar y hacer las multiplicaciones y la división para poder encontrar la molaridad. Entonces tengo que multiplicar 45 por 1 por 2.56 por 1000 y dividirlo por el resultado de la multiplicación de 100 por 212.23 por 1. Y esto me da como resultado 5.43 moles sobre litro. Esta es la molaridad, 5.43 molar. Ahora, usando la fórmula que dice normalidad es igual a la molaridad por el número de, si es un ácido hidrógeno, si es una base OH, si es una sal, las cargas del metal, voy a calcular la normalidad.
Entonces, como la sustancia es una sal, el número de cargas del metal es 1, porque el potasio está en la columna 1, pero hay 3 potasios, entonces va a ser 3. Entonces, al sustituir en la fórmula, tendré que normalidad es igual a la molaridad, que la calculamos hace un ratito, por 3. Y esto va a ser igual a 16.29 normal. Las soluciones que su concentración se expresa en unidades cuantitativas, como son las unidades químicas, como molaridad y normalidad, podemos también llevar a cabo un proceso de dilución. Y vamos a usar las fórmulas que vimos la semana anterior, que es concentración 1 por volumen 1 es igual a concentración 2 por volumen 2. Y el primer ejercicio dice, ¿qué volumen de una tintura de timerosal, que es un antiséptico y antifúngico, 0.02 molar, se necesitan para preparar 500 mililitros de tintura con una concentración de 0.0025 molar? Entonces, lo primero va a ser identificar quién es concentración 1, quién es volumen 1, quién es concentración 2, quién es volumen 2. Entonces, empecemos. La concentración 1, tengo dos concentraciones. Una está al 0.02 molar y la otra está al 0.0025 molar. La concentración 1 es la que esa solución es la que voy a tener que agregarle agua para hacerla menos concentrada. Entonces, mi concentración 1 es 0.02. El volumen 1 es lo que tengo que averiguar. ¿Cuánto de esta concentrada tengo que tomar para poder llegar a la concentración y al volumen que necesito? La concentración 2 va a ser 0.0025 molar y el volumen 2 serán los 500 mililitros. Entonces ya identifiqué qué información tengo, quién es quién. Ahora veamos, en mi fórmula tengo concentración 1. Desconozco el volumen 1, tengo concentración 2 y tengo volumen 2. Lo que tengo que despejar es el volumen 1. Entonces, calculamos el volumen 1 y tendremos que volumen 1 es igual a la concentración 2 por el volumen 2 dividido la concentración 1. Sustituimos valores y nos quedaría 0.0025 molar por 500 dividido 0.02 molar. Entonces, puedo eliminar la molaridad y me queda solo mililitros. Entonces, multiplico 0.0025 por 500 y lo divido dentro de 0.02. Y esto me va a dar como resultado 62.5 mililitros. Tengo que tomar de la solución concentrada y agregarle agua hasta que tenga 500 mililitros. Hemos llegado al final del contenido de la semana número 9.